Bueno, sin duda los proyectos que el día de hoy se someten a nuestra consideración, tanto en este punto como en el siguiente, que son relativos a la determinación que deberá adoptar esta autoridad respecto de la procedencia de la pérdida del registro como partidos políticos nacionales del Partido del Trabajo y el Partido Humanista, revisten la mayor trascendencia para la vigencia del Estado democrático y, a la luz de esta, para la tutela efectiva de los derechos políticos que la Constitución confiere a esta autoridad electoral nacional. La valoración para esta determinación me parece que debe partir del hecho de que el modelo político electoral vigente reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público indispensables para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible a los ciudadanos su acceso al ejercicio del poder público. Los partidos políticos siguen siendo la vía privilegiada para el ejercicio del derecho a asociación con fines políticos y el derecho tanto al voto activo como al voto pasivo. Como intérpretes y aplicadores de las normas jurídicas del sistema político electoral y de conformidad con lo previsto en el artículo 1 constitucional, a diferencia de lo que se ha señalado, considero que sí estamos obligados a realizar la interpretación que favorezca la protección más amplia de los derechos reconocidos en nuestra Constitución. Precisamente por esa razón es por la que yo me aparto de los proyectos que se someten a consideración de esta autoridad. Como lo he expresado en ocasiones previas, considero que la determinación relativa a declarar la pérdida del registro de ambos partidos no puede adoptarse sin considerar los resultados de la elección extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes. De hecho, desde mi punto de vista, la sentencia de la Sala Superior que estamos acatando apoya esa visión, pues aunque no señala expresamente que debemos esperar los resultados de Aguascalientes, sí nos mandata estudiar los artículos 41 base primera, 51, 52 y 53 de la Constitución Federal, es decir, a realizar un estudio integral, sistemático y funcional de las disposiciones constitucionales y legales relativas a este supuesto, que incluyen, entre otras cosas, la integración total de la Cámara de Diputados, y parte del principio de que el país está dividido en 300 distritos electorales, no en 299. En este sentido, a diferencia también de lo que se ha señalado, sí creo que hay una diferencia entre lo que establece la Constitución y lo que establece la Ley General de Partidos Políticos. La Constitución establece que para la pérdida del registro es cuando no se haya obtenido el 3% en cualquiera de las elecciones. No habla de elecciones ordinarias. Sí, otro artículo de la Constitución habla de elecciones extraordinarias, pero este artículo no habla de elecciones ordinarias, habla de las elecciones. Y una elección es una elección completa porque se renueva una Cámara completa. La Cámara está conformada por 300 diputados por mayoría relativa, 200 diputados por representación proporcional. Donde sí se habla de elección ordinaria es en la Ley General de Partidos Políticos. Me parece que esa disposición es contraria a lo que establece la Constitución porque restringe los derechos. Tal como lo señalé cuando estuvimos analizando el acuerdo por el que se llevó a cabo el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, me parece que estas determinaciones deben de tomar en cuenta la totalidad de los distritos, porque no estamos en una situación ordinaria, estamos ante una situación extraordinaria. ¿Y por qué insisto en que debiéramos tomar en cuenta el artículo 1 constitucional? Porque el detalle es que sí hay derechos en juego. Y los derechos en juego no solo son de los partidos políticos, que en este momento estamos analizando su situación. Los derechos también son de las y los ciudadanos, que tienen derecho a que su voto tenga consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene el voto que emitimos cualquiera de los ciudadanos que votamos el día 7 de junio del 2015? Tuvo un primer efecto en la elección federal, un primer efecto: formar parte de la decisión respecto de quién sería el diputado por mayoría relativa que sería electo para nuestro distrito electoral. Segundo lugar, formar parte de la decisión respecto de quiénes serían quienes ingresarían por el principio de representación proporcional a integrar la Cámara de Diputados. Tercer efecto, poder formar parte de la decisión de si un partido político permanecía o salía del sistema de partidos derivado de la votación obtenida. En ninguna de las decisiones el voto individual de cada uno de los ciudadanos toma la decisión en sí misma. Son los votos colectivos los que determinan quién resulta vencedor y quién no resulta vencedor, y qué partido sale del sistema de partidos y qué partido no sale del sistema de partidos. La pregunta sería,
¿por qué los ciudadanos y las ciudadanas del Distrito 01 de Aguascalientes no tienen derecho a que su voto sirva para poder decidir si un partido si un partido sale del sistema de partidos políticos? Estamos decidiendo aquí que el voto que emitan los ciudadanos y las ciudadanas del Distrito 01 de Aguascalientes pierda uno de sus efectos. Sí, por supuesto tendrá un efecto para determinar quién será el candidato a diputado por mayoría relativa que integrará el Congreso de la Unión, y derivado de eso tendrá su efecto en la representación proporcional en su caso. Pero hay otro efecto que sí tiene el voto que emitimos todos los que votamos el 7 de junio. Todos nosotros pudimos tener esa oportunidad de que nuestro voto tuviera ese efecto, tomar parte en esa decisión. La decisión que tomen los ciudadanos de Aguascalientes es una decisión de los ciudadanos de Aguascalientes, pero los que no estuvimos en un distrito donde se anulara una elección, sí tuvimos posibilidad de que nuestro ejercicio del derecho al voto tuviera ese efecto. Y la decisión que estamos tomando sí tiene un impacto en el ejercicio de derechos. Y precisamente porque tiene un impacto en el ejercicio de derechos, es por lo que me parece que no solamente es una buena idea, es una obligación de esta autoridad interpretar a la luz del artículo primero constitucional y a la luz de una interpretación lo más favorable al ejercicio de los derechos. Por esa razón es por la que yo no puedo acompañar el acuerdo que tenemos ante nosotros. Coincido y lo he señalado en muchas ocasiones. Estoy de acuerdo en que en un primer momento la Junta General Ejecutiva era quien tenía atribuciones para tomar esta decisión. La Sala Superior tomó una decisión de que eso no era así, se acata esa decisión y entonces este Consejo General deberá tomar la decisión. Me parece que el cálculo que se hizo respecto de los datos que se tienen sobre 299 distritos por mayoría relativa es un cálculo que da el resultado que da. Y si después de Aguascalientes tenemos un resultado que sea inferior al 3%, esa es la regla que se estableció y son las y los ciudadanos quienes determinaron qué partido permanece en el sistema de partidos y qué partido sale del sistema de partidos. Lo que no puedo acompañar es que esa decisión la tomemos sin garantizar el derecho de aquellos ciudadanos que en una elección que fue anulada por una causa no imputable a ellos no hicieron nada para que se anulara esa elección. Y sin embargo, a pesar de que la determinación es que se celebre una nueva elección, esa nueva elección tendrá los derechos parcialmente ejercidos por parte de las y los ciudadanos de Aguascalientes si determinamos la pérdida del registro de los partidos previo a esa elección. Insisto, por esa situación me aparto de los proyectos. Es cuanto. Yo no puedo compartir el proyecto que se nos pone a nuestra consideración, contrariamente a lo que aquí se ha insistido. La Sala Superior no ordenó atender cuestiones de legalidad, sino cuestiones de constitucionalidad. Y ni siquiera en forma genérica lo dijo así, sino nos dice qué artículos, como se ha sostenido en esta mesa del Consejo General. Artículo 41, 51, 52 y 53 de la Constitución, y ni siquiera dice interpretarlos, sino considerar. Este Consejo General deberá considerar. ¿Y qué es considerar? Dedicar atención, ver su contenido, ver qué se desprende de ellos. Yo de ninguna forma puedo compartir que tengamos que basar el proyecto en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. En su premisa, incluso la resolución parte de cuestiones de constitucionalidad y de derechos fundamentales. Lo dice muy enfáticamente: por tratarse de la pérdida de registro, debe ser el Consejo General y debe considerarse que estamos ante una situación de derechos fundamentales, de asociación. Y es cierto que la sentencia en ningún lado dice que el Consejo General deberá esperar a tener el resultado de la elección extraordinaria de Aguascalientes. No, no usa la palabra Aguascalientes, pero página 10 de la versión que tengo en la sentencia, por supuesto que fue la causa de pedir del Partido del Trabajo el que se esperara este Consejo General a esa elección extraordinaria, y en el párrafo inmediato siguiente de la causa de pedir atiende ambos temas.
o dice que va a atender ambos temas, la competencia de la Junta y si se ajusta esa determinación a la normatividad electoral aplicable en materia de registro de los partidos políticos nacionales. ¿Qué es lo que hace la sentencia? Deja muy claro que no era la Junta, se podrá compartir o no ese criterio, esas consideraciones de la Sala Superior, pero lo dice. Y el método que usa para atender el tema, la Sala Superior, de si se debe esperar uno al resultado de la elección extraordinaria de Aguascalientes, es remitirnos a los artículos de la Constitución 41, que no habla de elecciones ordinarias, como aquí ya se ha dicho, habla de las elecciones. No tenemos por qué distinguir donde el legislador a nivel constitucional no distinguió. Y en segundo lugar, al 51, 52, 53, entre los cuales se habla de la existencia de 300 distritos. No podemos omitir que las elecciones comprenden esos 300 distritos y eso es lo que está dándole la vuelta al proyecto. Yo lamento que punto por punto o en cada pretendido argumento del proyecto haya puros non sequitur. No puedo compartir ni el resultado ni cada uno de los pretendidos argumentos que ofrece el proyecto. El tema no es la asignación de diputados de representación proporcional. No puede ser argumento ese, no fue causa de pedir del Partido del Trabajo. La causa de pedir quedó clara y fue otra, que nos esperáramos al resultado de Aguascalientes. Nada aporta esa argumentación en el proyecto. Se pretende sostener que tras una consecuencia indeseable de que ya no tuvo diputados de RP, pues ahora tampoco puede tener el registro. Son cosas distintas. Objetivamente hablando, no puede ser ese el argumento que soporte este proyecto. Derechos políticos, todo lo contrario a como se sostiene en el proyecto, se acude, ahorita les digo, a una serie de artículos incluso convencionales, artículo 16, numeral 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se reconoce que en efecto pueden ser restringidos los derechos políticos, sí, por interés de la seguridad nacional, seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Toda esa argumentación es impertinente, no aporta al proyecto. No estamos ante uno de estos supuestos de la necesidad o justificación de restringir derechos. Estamos, como ya se ha sostenido, ante la posibilidad de comprender los artículos constitucionales señalados por la resolución, pero a la luz de potenciar el derecho de asociación. Nada que ver, en suma, los precedentes o artículos, que se citan en la página 17 y en adelante del proyecto. No se trata de inaplicar el artículo 94 de la LEGIPE. Nadie, me parece que de los integrantes de este Consejo General ha pedido que así se proceda. Más bien de lo que se trata es de atender a la Constitución y nos da el camino precisamente la Sala Superior. Y yo creo que la historia de la década pasada en materia de pérdida o cancelación de registros no sirve para el caso concreto. Hay una sentencia de 2015 que hay que atender. Lo que pasó en 2003 no es tampoco pertinente. Y entonces, diría yo también que en el proyecto dogmáticamente se sostiene que no son pruebas supervenientes. La página 26
pero nada más así se sostiene, no se dice por qué lo aportado por el Partido del Trabajo no son pruebas supervenientes. Yo sí lamento que este Consejo General haya dejado pasar la oportunidad de hacer un ejercicio de protección y tutela de derechos fundamentales, concretamente el de asociación, y que se nos presente un proyecto con estas debilidades e incluso inconsistencias. Es cuanto, presidente. Por cuestión de tiempo, quise dejar la primera ronda para escuchar todas las opiniones y en esta segunda obviamente es de menor tiempo, por lo tanto reitero lo dicho por quienes no comparten el sentido del proyecto y solo me concretaré a ampliar parte de esos argumentos. Así como ya se dijo, me parece que la Sala Superior fue clara al determinar qué artículos son los que debemos de tomar en cuenta para determinar este punto que estamos analizando en relación con la pérdida del registro. Para mí, la votación tiene efectos diferenciados. Por una parte, para todo aquello que se refiera al derecho y a la asignación por el principio de representación proporcional, y otro efecto para la cuestión de la pérdida o mantener el registro de un partido político. De ahí entonces que, interpretando de manera sistemática y funcional los artículos principalmente, porque hay otros, pero principalmente el artículo 41, 51, 52, 53 e incluso el 54 constitucionales, me llevan a la conclusión que ya adelanté. Además, también estamos frente a derechos fundamentales, que así lo determinó la Sala Superior, que es el derecho de asociación política en su vertiente de permanencia de los partidos políticos. Esto también es de considerar, toda vez que al estar ante un derecho fundamental, pues la interpretación debe de ser de la manera más benéfica. Además, también los partidos políticos gozan de la garantía de permanencia, es decir, se tiene que analizar todos los aspectos que puedan involucrarse en la determinación de su mantenimiento o pérdida de registro, pero de una manera que garantice precisamente los derechos que están inmersos más allá de lo que es la existencia de un partido político. Considero que efectivamente para determinar la pérdida de registro se debe de esperar a los resultados de la elección extraordinaria, precisamente en el Distrito 01 de Aguascalientes, precisamente porque yo también encuentro que solo el artículo 41 constitucional y el 54 en su fracción segunda refieren a total de la votación válida emitida. En otros artículos que refieren a la votación válida emitida lo refieren simplemente de esa manera, y por lo que yo concluyo que al momento de haberse realizado los cómputos finales y de ahí proceder a la asignación, era la votación válida emitida en ese momento, es decir, en este caso de los 299 distritos, pero no el total de la votación válida emitida, que es en relación con los 300 distritos electorales. De ahí entonces que, insisto, yo parto de la conclusión de que la votación sí tiene efectos diferenciados para cuestión de asignación y para cuestión de pérdida de registro. De ahí entonces que yo votaré en contra de este proyecto y por lo pronto es mi intervención. Gracias. Creo que hay varios aspectos que deben ser revisados. Y empezaré por referirme a lo que ha expresado el señor representante del Partido Humanista. En mi concepto, el Código Electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ahora, establece con mucha claridad cuáles son las etapas de un proceso electoral, pero los procesos electorales ordinarios pueden ser para una elección general o pueden ser para una elección intermedia, como comúnmente las hemos conocido en el caso de las elecciones de diputados federales. En ese sentido, me parece que es claro que cuando hay elección de presidente de la República, la cuarta etapa del proceso electoral tiene que ver necesariamente con esa calificación electoral, pero es solo cuando hay elección presidencial. La verdad de las cosas es que siempre es difícil tomar decisiones cuando tienen que ver con la pérdida de registro de los partidos políticos, pero en este caso la situación es muy clara, es un proceso electoral
en el cual un partido político de nueva creación compite ciertamente en condiciones de cierta desventaja. No hay las mismas condiciones de competencia de un partido de reciente creación frente a partidos políticos que tienen mayor estructura, más historia, mayor capacidad incluso del financiamiento público, que un partido que tiene muy pocos meses para preparar un proceso electoral y que ha obtenido de manera muy reciente el registro. Sin embargo, en mi concepto, la Junta General Ejecutiva está haciendo una interpretación correcta y por consecuencia yo apoyaré en lo que se refiere al Partido Humanista la decisión de la Junta General Ejecutiva. En el caso concreto del Partido del Trabajo, creo que hay elementos adicionales que habría que ver. Primero, me ha llamado mucho la atención la forma en la cual el tribunal ha modificado también algunos precedentes. Cuando se ha presentado la situación de que algún partido político pierda el registro por no alcanzar el 3%, no ha habido discusión respecto a que es la Junta General Ejecutiva la que emite el proyecto de resolución de pérdida del registro. Eso ha ocurrido con antelación y jamás había habido una discusión. También es cierto que ninguno de los partidos que en el pasado han perdido el registro han estado en el umbral de la votación que tiene ahora el Partido del Trabajo. Eso también hay que decirlo con absoluta claridad. Creo también que el tema de la votación válida sobre la cual se toma el porcentaje de la votación no había sido motivo de discusión, sino hasta este caso en lo particular. Y eso es, insisto, por el umbral de votación que se tiene. Pero en esta parte me parece que el Tribunal Electoral no se ha pronunciado con claridad respecto a cuál es la votación que se tiene que tomar. No dice con claridad si debe ser la votación únicamente de los 299 distritos como había ocurrido en el pasado. Ahí no había habido ninguna discusión, 298, 299 según el escenario que se hubiera presentado, pero en este caso sí hay una duda respecto a cómo interpreta el tribunal este punto. Por tanto, mi concepto es que debería esperarse al desahogo de la elección extraordinaria en el caso de Aguascalientes y tomar en consideración la votación de los 300 distritos electorales para que en todo caso se determine si el Partido del Trabajo tiene o no el 3% de la votación. Creo que es un tema donde también la interpretación de la Junta General Ejecutiva es una interpretación posible. Eso hay que decirlo también con toda claridad. No quiere decir que la interpretación de la Junta General Ejecutiva sea incorrecta, porque evidentemente, de acuerdo a la forma en que está redactada la sentencia, me parece que daría opción a las dos interpretaciones. Yo de mi parte iré por el asunto de que podamos esperar la elección del 6 de diciembre. A ver, me parece que hay varias cosas que vale la pena poner sobre la mesa. Se ha hablado en varias ocasiones acerca de las buenas o malas razones para cambiar el umbral de los partidos. Puedo entender las razones por las que eso se ha puesto sobre la mesa, pero me parece que ese no es el tema. Para esta autoridad no es el tema. Hay un umbral que está establecido en ley y ese umbral, o está establecido en la Constitución, y ese umbral lo tenemos que aplicar. La pregunta es cómo lo tenemos que aplicar. A ver, no podemos desvincular que la existencia de partidos políticos y la permanencia de un partido político en el sistema de partidos políticos se asocia a derechos. Se asocia al derecho de asociación, que yo recuerdo que se ha privilegiado, ha habido una defensa acérrima del derecho de asociación de los ciudadanos a un partido político. También está vinculado al derecho al voto, el voto activo, el voto pasivo y el voto para tomar parte de la decisión de si un partido permanece o no en el sistema de los partidos políticos. Y se dice, bueno, es que tenemos que interpretar la Constitución a la luz de la ley. A ver, se dice que la tenemos que interpretar porque la definición de votación válida emitida está en la ley. Estoy de acuerdo, esa definición sí está en la ley. El pequeño detalle es que hay un artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional establece que los derechos previstos en esta Constitución, textualmente, no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. No dice que otra cosa establezca. Un derecho constitucional solo se puede restringir en los términos que la Constitución establece. Si nos vamos al artículo 41, que habla de la permanencia de los partidos políticos, dice: el Partido Nacional que no obtenga al menos el 3% de la votación válida emitida en cualquier elección que se celebre para la renovación del Poder Ejecutivo de las cámaras del Congreso, le será cancelado el registro. No dice cualquier partido que en la elección, en los términos que disponga la ley, es decir, no establece que para restringir este derecho nos tengamos que remitir a la ley. Sí, para interpretar conceptos que son conceptos jurídicos no previstos en la Constitución, por supuesto que nos vamos a la ley,
precisamente por eso la ley dice, para efectos de lo que dice la Constitución en tales artículos, se entiende por votación válida emitida tal cosa. Pero no dice, para efectos de lo que me están diciendo, una elección es una elección. Una elección es para todos los cargos. Se dice, bueno, es que es la soberanía quien decide si sale un partido o no sale un partido. No podría estar más de acuerdo, es la soberanía. Pero según el artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Hasta donde yo entiendo, y me parece que sí tengo mediana idea de lo que dice esto, el pueblo es todo el pueblo. No es todo el pueblo menos Aguascalientes 01 porque se anuló una elección. Aguascalientes 01, donde se anuló una elección, también es parte del pueblo y también tiene derecho a participar y tomar parte de la decisión de si un partido permanece o no permanece. Si después de Aguascalientes no da el 3%, es un umbral, está en la ley, la soberanía decidió. Totalmente de acuerdo, nadie se opone a que la soberanía decida. Pero es toda la soberanía, no una parte de la soberanía. No 299 de 300 partes de la soberanía, es toda la soberanía. Y hoy todavía tenemos una fracción de esos 300 distritos que la soberanía no se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque fueron a votar y se anuló la elección por causas ajenas a esa soberanía. Nadie está pidiendo que no sea el pueblo el que quite el registro de un partido político. Nadie está pidiendo que se aplique un umbral inferior al que está establecido en la Constitución. No, que se aplique el umbral establecido en la Constitución. Que se aplique tajantemente. 2.9% no es lo mismo que 3%. Pero cuando tengamos la totalidad de los distritos computados, la totalidad de los distritos en las que las y los ciudadanos que decidan ir a votar puedan formar parte de esa decisión de si un partido político conserva su registro o lo pierde. En ese momento, apliquemos la decisión soberana.